Buenos días y bienvenidos al Foro Virtual Transformación de las Instituciones de Educación Superior para América Latina y el Caribe para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Jimena Cardoso Arango, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA de Bogotá, Colombia. Muchas gracias a todas las personas, más de 750 personas, esperemos que alcancen a llegar, de distintos países que se inscribieron en este evento convocado por la UDCA, el Observatorio de la Sostenibilidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe, la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración AUALPI y la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente ARIUSA, la cual se realiza como actividad de antesala a la Conferencia Mundial de Educación Superior que se desarrollará en Barcelona en mayo con el liderazgo de UNESCO. Un saludo caluroso a nuestros invitados al foro, todos destacados líderes y académicos comprometidos con la educación superior pertinente y de calidad y con el desarrollo sostenible, quienes el día de hoy compartirán con nosotros reflexiones y planteamientos sobre sus experiencias y ante todo acerca de la necesaria y muy urgente transformación que ya no se puede aplazar más, que deben tener las instituciones de educación superior para establecer dinámicas y estrategias que permitan pasar de la retórica a la acción en el compromiso común con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible con una mirada integral y de futuro. Quisiera dar un agradecimiento muy especial a la UDUAL por su invaluable apoyo en esta convocatoria al foro, lo cual demuestra una vez más que la colaboración es uno de los elementos fundamentales para alcanzar objetivos comunes y para la construcción de comunidad. Como moderador el día de hoy nos acompaña el doctor Orlando Sáenz, quien es el coordinador del Observatorio de la Sostenibilidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe y que cuenta con una amplia trayectoria como profesor e investigador universitario y como gestor de redes y colaboraciones interinstitucionales, particularmente en los ámbitos de la educación ambiental y las sostenibilidades de la educación superior. Le doy pues a Orlando la palabra para dar inicio a este foro con toda la seguridad de que generará conclusiones e insumos muy valiosos para todos quienes participamos el día de hoy a uno y a otro lado del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Igualmente, mi agradecimiento a todos los invitados a este foro, que ya, como ha señalado Jimena, son personalidades que se destacan en el tema del que nos ocupamos, el de educación superior y ODS. Brevemente, como moderador del foro, voy a hacer una presentación sobre de qué se trata este foro. Básicamente señalaré cuáles son sus antecedentes, objetivos y la agenda, y me apoyaré en estas diapositivas perdón, para hacerlo más rápidamente. Simplemente recordar que todas las instituciones que aquí están representadas en este foro, ejemplo UNESCO, IESAL, el PENUMA, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, ARIUSA, la OUI, el Observatorio y AUALPI, todas conocen y se han comprometido desde hace varios años con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esa razón, cuando en octubre del año pasado conocimos la convocatoria o la consulta de IESAL UNESCO para la Conferencia Mundial de la Educación Superior en el 2022, consulta dirigida principalmente a América Latina y el Caribe, pues no dudamos en ponernos de acuerdo todos en que íbamos a desarrollar un proceso colectivo para buscar una participación significativa en esta importante Conferencia Mundial de Educación Superior. Atendiendo las orientaciones de esa consulta de IESAL UNESCO, pues encontramos que están abiertas 4 posibilidades de participación que siguen pendientes y acogimos cada una de esas distintas vías de participación ofrecidas por IESAL UNESCO en este proceso. A partir de estas 4 posibilidades, entonces acordamos un plan de trabajo, una agenda de trabajo orientada a este propósito de participación, que definimos básicamente como hacer una divulgación amplia del evento y de nuestra participación en este proceso, que iniciamos desde noviembre del año pasado. Igualmente ya participamos activamente en el webinar sobre el tema de educación superior y ODS, que se realizó el pasado 2 de marzo, y ahora estamos organizando el evento virtual que estaba planteado como una de las posibilidades aquí destacada en la convocatoria de IESAL UNESCO.
Entonces, de eso se trata básicamente este evento. Es parte de una actividad, es una actividad que hace parte de un proceso de participación atendiendo las directrices de IESAL UNESCO. Nos faltan otras actividades como la elaboración de un documento para presentar en la conferencia y a todos los interesados de nuestra posición colectiva sobre los temas de educación superior y ODS. En ese sentido, entonces, los objetivos básicamente de este foro son, en primer término, informar sobre las acciones que adelantan y que tienen previstas las instituciones y las redes participantes para promover la transformación que se requiere en las instituciones de educación superior de la región para contribuir al logro de los ODS. Y un aspecto que consideramos muy importante, iniciar un diálogo sobre las posibilidades de coordinación de las acciones de estas diferentes instituciones y redes en el tema común de promover la transformación de las IES para atender su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los dos objetivos centrales. Y consecuentemente tenemos tres partes de este evento. Una primera parte de presentación de cada uno de los invitados sobre su respectiva red o institución y las acciones que desarrollan con respecto a los ODS o las que tienen previstas. Luego una pequeña sección de preguntas de los asistentes virtuales y respuestas de los invitados. Y finalmente la sección que he insistido que es muy importante, la de diálogo sobre una posible coordinación de acciones sobre este tema que nos interesa a todos. Eso es entonces básicamente el sentido de la presentación. Comenzamos entonces con la presentación del doctor Francesc Pedró. El doctor Pedró es licenciado en Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España con una tesis sobre educación comparada. Realizó estudios postdoctorales en políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Fue analista en el Centro de Investigaciones e Innovación Educativa de la OCDE y entre 2010 y 2018 fue funcionario de la UNESCO en el sector de educación, en la sede principal de esta organización en París. Y desde el 2019 es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO y ESAL, que es la institución que ha hecho la convocatoria y a la cual estamos respondiendo con este foro. Doctor Pedró, muchísimas gracias por su participación en este evento y tiene la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera felicitar a los organizadores y en la medida de lo posible pues felicitarnos todos porque realmente me imagino que 20 años atrás, tal vez incluso 10 años atrás, hubiera sido difícil imaginar que nos encontráramos universidades en esta región para tratar precisamente de nuestra contribución a la sostenibilidad. El hecho de que tengamos ya un entramado importante de redes, de organizaciones, aparte de, lógicamente, las propias universidades comprometidas con la sostenibilidad, creo que es en sí mismo un buen indicador del progreso realizado. Por tanto, mis felicitaciones por delante y, en segundo lugar, insistir una vez más en que en todo aquello que ustedes decidan emprender para facilitar justamente la realización del compromiso y su traducción en la práctica, nosotros les acompañaremos. Dicho esto, yo me he permitido interpretar la invitación que Orlando nos hizo para compartir las distintas actividades que desarrollamos siguiendo una máxima latina que es non multa sed multum. Es decir, no muchas cosas, sino una sola en profundidad. Yo sé que esto escapa un poco a las directrices de Orlando, pero creo que es desde la perspectiva de la multiplicidad de actividades que nosotros realizamos, me ha parecido que sería mucho más fructífero porque también apunta, creo, pensando en el diálogo final, a oportunidades de cooperación ulteriores, ¿no? Entonces, antes de empezar, decirles que como Instituto Internacional de la UNESCO, nosotros desarrollamos actividades en el ámbito de la investigación, por ejemplo, en relación con los ODS, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en relación al ODS 5, lanzamos dos informes muy importantes sobre la posición de la mujer, en particular en los órganos directivos de la educación superior en el mundo y
en segundo lugar, en particular, en África subsahariana. Hemos realizado multitud de estudios sobre el posicionamiento de las universidades en América Latina en materia de sostenibilidad. Tenemos en cartera la publicación de un informe en este mismo sentido, en el que avanzamos la oportunidad, tal vez, de crear algo así como un sello avalado por la UNESCO que certifique los esfuerzos que las instituciones desarrollan en materia de sostenibilidad, y eso es algo que dejo abierto, ¿no? Pero más que insistiendo de nuevo en la máxima latina, no muchas cosas sino única en profundidad, he preferido centrarme en nuestra actividad más señera en este momento, que no es otra, vamos a ver si efectivamente ahí está, que no es otra que lo que denominamos el bootcamp para lo que es la educación para el desarrollo sostenible en la educación superior. Miren, nosotros utilizamos la expresión bootcamp porque es una expresión que ha hecho mucha fortuna, sobre todo en el mundo de la tecnología y en el contexto, lógicamente, de acrecentada virtualización en el que todos andamos sumidos, ¿no? Pero debo de recordarles que la expresión de bootcamp en realidad tiene su origen en el entrenamiento militar en el ejército de los Estados Unidos. La idea es muy simple. En lugar de tener largos periodos de formación, en fin, de meses, vamos a concentrarnos en 2 o 3 días de entrenamiento intenso en el que buscamos el desarrollo de unas determinadas competencias por encima de las demás, y gracias a ese entrenamiento intensivo vamos a sudar mucho, a trabajar mucho, a generar también una sensación de que efectivamente formamos parte del mismo equipo, y salimos de este entrenamiento con unas capacidades prácticas acrecentadas, ¿no? Entonces, lamento la utilización de esta referencia porque, claro, a nadie le gusta vincular, por decirlo así, las actividades de la UNESCO con las actividades de los ejércitos, pero ahí fue donde se generó y ahí es donde estamos, ¿no? Entonces, esta actividad parte de una cosa muy simple, y es el mapa de competencias que nuestra propia organización ha diseñado justamente tiempo atrás para garantizar y orientar el trabajo en general de las instituciones educativas en favor de la sostenibilidad. Y es lo que llamamos los 3 ejes fundamentales del desarrollo de la educación para el desarrollo sostenible, que no es más que afectar la manera de pensar, la manera de hacer, por tanto, la manera de practicar, y en última instancia, la manera de ser. Y es sobre la base de estas competencias que nosotros decidimos reunirnos con otras instituciones importantes que venían trabajando desde hace tiempo en esta cuestión, fundamentalmente del mundo anglosajón, y por tanto, desde ya hago una llamada a que sean otras instituciones las que se incorporen, desde la Open University en el Reino Unido, la Universidad de Glasgow, la Universidad Americana de Sharjah, por supuesto, en fin, y cada una con sus propias especialidades, intentando acomodar, por una parte, lo que podríamos llamar el diseño pedagógico con lo que serían las necesidades de formación del profesorado universitario. Y en este sentido hemos desarrollado 2 actividades distintas, una en primer lugar en lengua inglesa y otra en lengua castellana, precisamente centrada en nuestra región y con la colaboración siempre de estas instituciones, intentando combinar un diseño pedagógico que optimice las oportunidades de los entornos virtuales con los contenidos que fluyen de esta definición de las competencias a la que me referí anteriormente, y esta voluntad prototípica de un bootcamp de generar una voluntad de transformación. Es decir, la idea es que un profesor universitario, un equipo universitario, gracias a una inversión mínima de tiempo, se termine el paso por esta experiencia sabiendo claramente de qué forma va a modificar los programas de estudio de su disciplina o de su titulación. La idea de fondo es que cualquiera que sea la disciplina, cualquiera que sea el programa de estudios, siempre es posible cultivar las competencias que apuntarían a un mayor compromiso
con la sostenibilidad. Importa poco si uno está en el ámbito de las humanidades, de las ciencias duras, de la arquitectura o de la ingeniería. La sostenibilidad tiene que ser patrimonio, en este caso concreto, lógicamente, de todos los graduados universitarios, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la idea es centrarnos en no solo partir de lo que consideramos que es una comprensión clara de cómo nuestras sociedades y nuestras economías deberían transformarse, ver de qué modo podemos traducir esa necesidad de transformación en una identificación clara de qué objetivos de aprendizaje esperamos al final del proceso, cuáles son, en última instancia, los contenidos que deberían permitir avanzar hacia esos resultados y, finalmente, cerrar el círculo con una pedagogía que en ella misma sea, lógicamente, un proceso de empoderamiento de los actores. Muy rápidamente, el diseño pedagógico, digamos que es muy simple. En general, estamos hablando de una operación que apenas tiene 3 meses de duración, en la cual lo que hemos hecho es fundamentalmente diseñar una serie de talleres que acompañan el proceso de adaptación de cada uno de los docentes o de cada uno de los equipos que al final de este proceso deberían encontrarse con unos programas rediseñados justamente para garantizar esa educación para el desarrollo sostenible, cualquiera que sea la disciplina de la que se trata. Todas estas actividades se desarrollan tanto en inglés como en español en el marco de nuestro campus IESAL, un campus virtual, como estoy seguro todas las instituciones presentes aquí ya cuentan, y en este campus, para cada uno de los módulos, nosotros contamos con, por una parte, un masterclass, es decir, unas brevísimas presentaciones por parte de expertos, yo diría de todo el mundo, en la que problematizamos la cuestión, casos de estudio, digamos que en algunos casos son presentaciones de los propios participantes, en otros casos están previamente grabadas, foros de discusión, autoevaluaciones y lo más importante es que el acceso al campus se complementa con la presencia constante de expertos y de tutores, porque la gracia de un bootcamp no es contar con un otro curso más de autoaprendizaje, sino sobre todo con unos materiales y un itinerario previamente diseñados, pero con un acompañamiento constante en términos de mentoría, ¿no? De aquí que justamente el desarrollo haya incorporado a lo largo del tiempo, en primer lugar, un gran énfasis en una fase que ya hemos completado, que ha sido la de la selección de todo lo que podríamos denominar los mentores y su formación. Años atrás se hablaba de formación en cascada. Nosotros lo que pretendimos fue identificar personas que realmente querían comprometerse con estos procesos de mentoría. A estas personas las hemos formado y ellas son las que están tutorizando que van a empezar a tutorizar cuando lancemos definitivamente el día 24 esta iniciativa a los distintos participantes. Las herramientas que se han diseñado han sido previamente validadas por algunas de las instituciones participantes. La idea es que, digamos, el punto de llegada para cada uno de los participantes no está previamente escrito, sino que en realidad estamos ante un proceso de diseño o, si lo prefieren, de codiseño, en la medida en que los mentores y los restantes participantes en esta iniciativa tienen también su participación. Por tanto, cada equipo de cada universidad, que puede ser desde 1 hasta 4 personas, cuenta por una parte con un mentor que, digamos, garantiza la traducción de todo lo que serían las competencias en materia de educación para el desarrollo sostenible a el marco específico, el contexto específico de cada disciplina o de cada programa, y en segundo lugar también, porque eso nos interesaba tanto como el contenido, un mentor que se ocupa de ofrecer
digamos, herramientas para garantizar que el diseño pedagógico realmente contribuye no solo a que se impartan contenidos y, por tanto, a generar información que se transmite, sino sobre todo a cambiar prácticas, que es en definitiva lo que cualquier programa universitario en última instancia desea. Es decir, que al término realmente las prácticas de los futuros profesionales o académicos estén imbuidas de estas competencias que definimos al principio. Hemos tenido, digamos, 220 mentores voluntarios que se ofrecieron, seleccionamos 64 y finalmente nos hemos quedado con 47. Es decir, que no se trata de una operación, digamos, basada en el mero voluntarismo, sino que estamos siendo muy estrictos para garantizar que efectivamente llegamos al éxito. Aquí les he querido listar los equipos seleccionados de nuestra región que participan en esta iniciativa y, como pueden ver, tenemos desde Colombia, México, Honduras, Chile, Argentina, España, Perú y Ecuador. Y en cada uno de, digamos, cada uno de los equipos de estas universidades tienen en su seno un líder académico, un diseñador instruccional y un estudiante, con lo cual incorporamos también la voz, en definitiva, del usuario final. Esto es todo. Yo creo que es una iniciativa que por primera vez estamos lanzando ahora. Lo hemos hecho sobre la base de las experiencias previas de otras instituciones y mi voluntad en este caso ha sido no solo la de compartirla, sino también de ofrecerla para que en una segunda oportunidad las instituciones aquí presentes que tengan interés pues puedan incorporarse y lógicamente consigamos mayor pertinencia, relevancia, mayor impacto y sobre todo como una gota de aceite, efectivamente, conseguir que la educación superior para el desarrollo sostenible sea una realidad, si podemos, desde ya. Muchísimas gracias, Orlando. Le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Pasamos entonces a la presentación de la doctora Beatriz Martins. Ella es abogada de la Universidad Cândido Mendes de Brasil. Tiene una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de París I, de la Sorbona. Tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Florida. Cuenta con 18 años de experiencia en Derecho Ambiental, Promoción y Desarrollo Sostenible y ha desarrollado actividades relacionadas con el diseño y la implementación de programas y políticas sobre diversos temas ambientales. Es coordinadora regional del programa de Oportunidades Globales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. Adelante y muchas gracias por su participación, doctora Beatriz. Bueno, ¿me escuchan? Buenos días. En nombre del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, es un gusto dirigirme a todas y todos ustedes. Me gustaría agradecer a nuestros aliados de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades para la Sostenibilidad y el Ambiente, ARIUSA, así como la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, por la organización de este encuentro. Mi nombre es Beatriz Martins y soy la coordinadora regional de esta iniciativa Oportunidades Globales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una iniciativa que tiene como objetivo acelerar la transición hacia economías verdes inclusivas basadas en el consumo sostenible y en patrones de producción también sostenible, fomentando el intercambio de mejores prácticas, conocimiento científico, herramientas y formación en áreas prioritarias para reconstruir mejor. También me gustaría saludar a mis colegas de panel. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. El PNUMA es el organismo líder en Naciones Unidas para proteger el medio ambiente, para permitir que las naciones y los pueblos mejoren su calidad de vida sin comprometer la de las generaciones futuras, lo que llamamos el desarrollo sostenible. El mayor mandato de PNUMA es garantizar un planeta saludable para las generaciones futuras. Sabemos que nos enfrentamos a una triple crisis planetaria. Esto es lo que viene hablando el PNUMA por los últimos años. Tenemos la crisis del cambio climático, la degradación de los ecosistemas y de la naturaleza y la contaminación. Vemos como el 60% de nuestros ecosistemas están degradados o siendo utilizados de manera insostenible.
que el 89% del plástico en el océano proviene de productos de uno solo uso. O vemos que el 25% de los alimentos que desperdiciamos salvaría la vida de 795 millones de personas que están en riesgo de morir por desnutrición. También estos mismos alimentos que desperdiciamos contribuyen con 8 a 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Plan Internacional de Recursos nos dice que la extracción de recursos es responsable del 90% de la pérdida de biodiversidad, dejando claro que nuestros patrones de consumo y producción ya no son sostenibles. América Latina y el Caribe, nuestra región, ya ha perdido el 30% de su biodiversidad debido a la transformación de hábitats. Y a nivel mundial se espera que 1 millón de especies se extingan ahora en los próximos años. A lo largo de la pandemia de COVID-19, el planeta ha mostrado hasta la fecha su mayor advertencia: la estrecha relación entre la degradación ambiental y la salud humana. Esta es una de las mayores lecciones que nos deja la pandemia. Creemos que la recuperación económica debe integrar como prioridad la sostenibilidad ambiental y el bienestar social. Para esta tarea, el rol de los jóvenes es crítico en la transición hacia comunidades más sostenibles y justas. Debemos actuar prontamente y se cuenta con una oportunidad de reiniciar el sistema económico y social que tenemos. Bueno, si vamos a aprovechar de esta oportunidad, cabe a nosotros decidir, pero que tenemos ahí una gran oportunidad, sí lo tenemos. Y con el fin de cambiar de un modelo de extracción lineal y de derroche hacia un modelo circular. Este es otro tema que nosotros desde PENUMA estamos apoyando e empujando con grandes ganas, que es el tema de la economía circular, incluso aquí en la región. Debemos desvincular el crecimiento económico de los daños ambientales. Asimismo, debemos recuperarnos de las enormes pérdidas de aprendizaje de la pandemia para reinventar el futuro de la educación. Hoy en día, los sistemas educativos de todo el mundo están siendo desafiados. En algunos países, la pandemia está provocando una catástrofe generacional. Bueno, y nosotros me imagino que todos tenemos ahí también incluso experiencias personales de cómo fue desafiador como maestros, como profesores, pero también con nuestros niños, niñas, la cuestión del aprendizaje durante la pandemia. En todas partes, bueno, en algunos países la pandemia está en todas partes los sistemas educativos convencionales luchan por preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio. Es por esto que el secretario general de Naciones Unidas está convocando una cumbre sobre la transformación de la educación este septiembre de 2022. La cumbre ayudará a movilizar la acción, la ambición, las soluciones y la solidaridad necesarias para transformar la educación de aquí a 2030. Contamos con la participación activa de gobiernos y líderes de América Latina y el Caribe. Y aquí me gustaría mencionar el rol de la red de educación ambiental que tenemos con la participación de los ministerios y otras entidades de gobierno que están a cargo de los temas de educación ambiental. Y también, me gustaría también decir aquí la cuestión, mencionar el impacto de la crisis, de la pandemia también en la educación de mujeres y niñas. Los estudios muestran que las mujeres y niñas fueron impactadas de forma no proporcional con esta pandemia, incluso en América Latina y el Caribe. Las universidades son espacios fundamentales para la materialización de ideas, innovación y formación de personas, en particular las personas jóvenes. Ideas que nacieron dentro de las puertas de las instituciones de educación superior, hoy impactan a la sociedad de manera trascendental. Las instituciones de educación superior cuentan cada vez más con un papel más relevante en la transformación sostenible de nuestras sociedades. Como efecto de la COVID, durante 2020, alrededor de 23.4 millones de estudiantes, 1,5 millones de profesores y 300.000 trabajadores del plantel no docente han sido impactados. Esto en 2020 solamente. En respuesta a la pandemia, las instituciones han transformado múltiples procesos para su adaptación.
Esa transformación abre un debate acerca de la relevancia de las universidades en la sociedad. Mundialmente, temas como la modificación curricular, la integración de sectores menos favorecidos, procesos de investigación e infraestructura están siendo replanteados. En línea con el propósito de la Agenda 2030, no dejar a nadie para atrás, el asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no discriminación, y prioridad de no dejar ningún estudiante atrás. Aquí también vale mencionar el caso del acceso de la democracia digital y el acceso de los estudiantes y los estudiantes a las herramientas digitales para educación. Muchas instituciones tienen la oportunidad de repensar y rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es el momento oportuno para asegurar cambios estructurales, integrando procesos de sostenibilidad en los marcos normativos y las políticas en instituciones de educación superior. Desde PNUMA, creemos que para brindar con una recuperación económica que integre de manera prioritaria la sostenibilidad ambiental y el bienestar social, el rol de las instituciones de educación superior va más allá de la formación profesional. Su papel es fundamental en la transición hacia comunidades más sostenibles y justas. En verdad que con este tema, año pasado trabajamos junto con Ariusa y sus socios con el tema del pequeño libro de Empujones Verdes, que es una herramienta que nosotros desde PNUMA lanzamos con vías a ayudar a las universidades a promover el cambio de comportamiento de su personal y también de sus estudiantes hacia patrones de consumo y de vida más sostenibles. Llevamos a cabo como 6 talleres el año pasado sobre este tema y este año también vamos a seguir trabajando este tema porque, como dice, el papel de la universidad va além del ensino puramente formal, pero tiene también un rol de apoyar a los jóvenes a hacer una transformación hacia estilos de vida más sostenibles. América Latina y el Caribe cuenta con muchas universidades que están a la vanguardia en la integración de la sostenibilidad ambiental en sus procesos y deseamos potencializar las acciones que generan y expandirlas en la región. El PNUMA busca elevar el perfil de las instituciones de educación superior como agentes de cambio para combatir la triple crisis planetaria y apoyar en el cumplimiento de los ODS. Con alianzas estratégicas con Ariusa, trabajamos para la transversalización de la educación ambiental en la educación formal, no formal e informal, así como la generación de información y datos a través de la investigación y desarrollo de plataformas como el Observatorio de la Sostenibilidad. También vemos a más de 60 instituciones de educación superior de la región registradas en la campaña Race to Zero, comprometidas a descarbonizar sus instituciones para 2050 como parte de su aporte a los compromisos de la COP26 de cambio climático. Se espera posibilitar estilos de vida sostenibles y fomentar el cambio de comportamiento en ese sentido. En abril, ahora de 2022, se lanza la 3ª edición del concurso regional de innovación para los estilos de vida sostenibles, el cual busca reconocer a emprendimientos universitarios que permiten acercar estilos de vida más sostenibles a sus comunidades. Aquí aprovecho para ya invitarlos a seguir con nosotros el concurso y también a motivar que sus estudiantes participen de este concurso. Finalmente, este evento es un esfuerzo regional de una discusión a nivel global de cómo las instituciones de educación superior cuentan con un rol fundamental, no solo en el cambio de comportamiento de sus comunidades universitarias, sino de su papel como instituciones transformadoras de sociedades. Esperamos que este espacio muestre el importante labor y esfuerzo generado en la región y continuar procesos de cooperación intergeneracionales.
Por último, me gustaría aprovechar también para invitarles a las consultas regionales que se llevarán a cabo acá en la región de América Latina y el Caribe el 5 y 6 de abril de 2022 para, con visa a elevar nuestras contribuciones como región hacia el evento de Estocolmo más 50 de desarrollo sostenible en junio de 2022. La consulta será abierta y nosotros estamos haciendo una campaña de divulgación amplia para tener la participación del mayor número de personas, de entidades, para contribuir con sus aportes a estas discusiones tan relevantes desde el punto de vista del desarrollo sostenible globalmente. Entonces, que acá dejo mi invitación también para que se sumen a este proceso. 5 y 6 de abril. Bueno, agradezco una vez más esta oportunidad y quedo para las preguntas más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Pasamos entonces a la presentación del doctor Germán Anzola Montero. Él es profesional de la educación en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene un máster en biología en la misma universidad, un máster en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y ha sido presidente de la Comisión Académica de Virtual Educa. También ha sido presidente, y eso lo destaco especialmente, de la Red Colombiana de Formación Ambiental, a que está muy ligada a muchos de nosotros. Es el coordinador del Grupo de Universidades Privadas de Bogotá y también es director ejecutivo de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración. Muchas gracias, doctora Anzola, por acompañarnos y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Orlando. Posición difícil porque estoy rodeado de personas de la casa. Han considerado que mi intervención como responsable de muchas actividades que tienen que ver con el objeto de trabajo de esta sesión académica. Y con mucho gusto me corresponde cumplirles. Y en ese sentido entregaré una serie de reflexiones institucionales que coinciden posiblemente con el arduo trabajo que las universidades de América Latina y el Caribe han venido desarrollando desde años atrás. Trabajo consecuente con las convocatorias que han nacido en muchos organismos a los cuales nosotros pertenecemos. Sea esta la oportunidad, un saludo muy especial al doctor Francesco Pedró, un gusto saludarle y tenerlo directamente en este evento nos enorgullece porque considero que el IESAL interpreta que estas reuniones pues, son convocadas con un propósito de colaborar y de apoyar en lo que esté a nuestro alcance en etapas previas a la Conferencia Mundial de Educación Superior. La coordinación de este evento, Jimena, ha querido ordenar las intervenciones presentándonos 3 interrogantes. Entonces, disciplinado para lograr lo mejor de este encuentro, yo voy haciendo una introducción, una conceptualización de este webinario. Me voy a referir exclusivamente a los 3 interrogantes que ella ha dejado en nuestra consideración. Primero que todo, yo quisiera señalar que el título de esta actividad académica, Transformación de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Indudablemente que ese compromiso de estarnos transformando permanentemente en América Latina y el Caribe en lo que corresponde a las instituciones de educación superior para luchar contra la pobreza, para proteger el planeta, garantizar todo aquello que
la humanidad hoy sufre sobre todas las cosas, la pobreza, el reto permanente de proteger el planeta, garantizar que la humanidad disfrute plenamente de la paz y prosperidad que nos merecemos, pues todo ello se ha concentrado en nuestros 17 objetivos y todas las metas por alcanzar. En ese aspecto yo quisiera señalar, y creo que todos los conferencistas que me acompañan, que Colombia ha sido fiel a ese compromiso y los resultados que frente a los objetivos de desarrollo sostenible presentamos como país son importantes y son significativos. El poder hablar que hemos tenido logros que en una valoración pueden estar en el 70 o más % de sus ejecuciones es significativo y gratificante para el país y para lo que la Universidad Colombiana ha hecho al respecto. Son 17 propósitos sociales, económicos y medioambientales a los cuales hemos venido, o en los cuales hemos venido trabajando en las universidades con el compromiso siempre de formar ciudadanos capaces de contribuir con la transformación del mundo. Esto significa que estamos formando profesionales para dignificar y para alcanzar, encontrar esa transformación que todos deseamos. Esto significa que en los objetivos propios de una universidad, que es formar y dignificar a las personas que llegan a nuestras casas de estudio para formarles en lo que nosotros solemos decir aquí en la universidad, formarles en lo superior y para lo superior. Entrando a las preguntas de la coordinación, la primera pregunta que dice, ¿qué está haciendo la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en este contexto? Creo que es una pregunta que puede ser coincidente con el pensamiento de muchos colegas universitarios, ¿cierto? Creo que uno de los grandes retos que nosotros tratamos de superar a día es el financiamiento de todas las actividades que conlleva el enfrentarnos a los objetivos del desarrollo sostenible. Y creo que hemos sido afortunados en poder ubicar los recursos para poder financiar un conjunto de proyectos que creo que por su pertinencia social, que por su atención y solución de problemas concretos, nos han permitido ser competitivos y poder tener esa opción. Ahora, esos proyectos con los cuales hemos alcanzado el financiamiento para su realización, definitivamente son proyectos de pertinencia social y que conducen a la solución de problemas concretos en, yo diría, la zona de influencia que todas las universidades normalmente debemos de atender. Proyectos con objetivos y universos claramente definidos con toda exactitud. Para ello, lógicamente, utilizando herramientas propias de la planeación estratégica enfocada al desarrollo sostenible. Entonces, bajo estos principios, construir proyectos educativos coherentes y consecuentes con esos principios, construir planes de desarrollo institucional de la misma manera y definir políticas ambientales muy claras
pues es metodología común en nuestro medio para poder cumplir con los objetivos que nosotros nos hemos trazado frente al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros hoy en día en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales podemos señalar un porcentaje muy alto de nuestros proyectos de investigación institucional claramente están dirigidos a los objetivos de desarrollo sostenible, más otras estrategias, las estrategias de hacernos socios, hacernos muy actuantes en redes universitarias que nos acompañan en estos propósitos, siempre con la mira, perteneciendo a muchas redes, a encontrar, a buscar el mejoramiento continuo. Ya Orlando mencionaba nuestro liderazgo, por ejemplo, en la Red Colombiana de Formación Ambiental. Y bueno, sobra decir las redes que ha liderado Orlando, Ariusa y otros grupos de universidades que en ese sentido nos han acompañado. Hay una muy especial que es lo que ha motivado nuestros acercamientos con el doctor Pedro, que es AWALPI. AWALPI, doctor Pedro, siempre ha estado en las, esperamos, tercera conferencia mundial de educación superior, tener la experiencia que hemos tenido tanto en la primera, en el año 1998, la segunda igualmente en París en el año 2009, si no estoy equivocado, y finalmente en esta tercera. La Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe, cuya presidencia hoy en día está en una universidad de la ciudad de Mendoza, Argentina, la Universidad de Champagnat, y la sede permanente de AWALPI, la dirección ejecutiva en nuestra universidad en Bogotá, Colombia, pues siempre dispuestas a colaborar con todo aquello que se derive, que requiera esa conferencia mundial, que es el evento, su nombre lo indica, ¿no? Que ambicionamos todos los universitarios porque ocurra y porque de él se deriven las consecuencias que guían permanentemente nuestro trabajo. Jimena igualmente nos pregunta qué acciones dejaríamos de hacer en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo algo muy importante, no al trabajo desarticulado. Me parece que todos debemos de tener el compromiso de integrarnos. A mí me alegra mucho ver en la pantalla a Fernando, que es un líder de la OUI, ver a la doctora de Penuma, con quien en esta universidad siempre hemos estado muy de cerca, ver a el IESAL, donde siempre atendemos a todas sus convocatorias. Hoy en día la OUI, la UDUAL, tiene documentos muy valiosos en este contexto de la Conferencia Mundial de Educación Superior, documentos a los cuales debemos nosotros unirnos y debemos de articularnos. Creo que esa cooperación interinstitucional es una recomendación muy valiosa y es un objetivo, es el objetivo número 17, ¿cierto? Un trabajo de todos y un trabajo para todos, algo muy importante. Y en el contexto de la cooperación interinstitucional, yo creo que avanzamos significativamente en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, lógicamente cada uno de nosotros con nuestras particulares vocaciones y con los particulares intereses que nacen de las realidades de cada uno de nuestros países. Creo que también una recomendación como una acción novedosa, como una acción nueva, es trabajar conceptualmente
cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Estar conceptualizando esas problemáticas, no pensar que todo hoy en día corresponde a los objetivos de desarrollo sostenible, sino que alrededor de los mismos debemos de alcanzar metas muy concretas y metas muy específicas. Entonces, estas son las consideraciones, ¿cierto? Donde yo diría que nuestra prioridad es la investigación, también alcanzar el financiamiento de esas actividades investigativas y dispuestos a colaborar con todos ustedes comprometidos con estos propósitos en la mejor medida de nuestras posibilidades y de nuestra capacidad institucional. Les agradezco su atención y atentos aquí, seguirlos escuchando, seguir aprendiendo. Muy amables. Muchas gracias, doctor Anzola. Continuamos entonces con la presentación de Ángela María Plata. Ella es ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, tiene un máster en Ciencias Ambientales en una universidad china, es subdirectora del Instituto de Estudios y Servicios Ambientales de la Universidad Sergio Arboleda, ha sido coordinadora de la Red Ambiental de Universidades Sostenibles en Colombia, es una integrante del equipo de investigación del observatorio y también es integrante del Comité de Gestión de Ariusa. Con ella trabajamos ya hace una buena cantidad de años, básicamente en investigación de estos temas sobre sostenibilidad universitaria. Adelante, Ángela María, por favor. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy pues muy contenta de poderlos acompañar en este espacio de reflexión, ya que como mencionaba Orlando, pues hemos venido trabajando desde hace varios años en este fortalecimiento de las redes ambientales universitarias en Colombia y también en América Latina y el Caribe. Como lo mencionó Orlando, trabajo para la Universidad Sergio Arboleda y he estado en la coordinación apoyando a la Red Ambiental de Universidades Sostenibles en Colombia y a partir de este año estoy dentro del grupo del comité de Ariusa, que es la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, y justamente es sobre Ariusa que quiero contarles el día de hoy. Entonces, muy rápidamente, lo que vamos a conversar un poco sobre Ariusa es una breve presentación, porque sé que así como hay muchas personas conectadas desde las diferentes redes de Ariusa, hay otras personas que tal vez no conocen sobre esta alianza. Y un poco de las preguntas que nos hacían desde la organización del evento, vamos a hablar sobre qué acciones se está desarrollando puntualmente Ariusa para ese fortalecimiento y ese trabajo ante los ODS, qué acciones dejaría de hacer y qué nuevas acciones se propone realizar. Entonces vamos a hablar un poco alrededor de estas preguntas guía. Lo primero es contarles un poco qué es Ariusa. Esta es una imagen de la página actualizada que se ha actualizado en estos 2 últimos años de la alianza, donde nos cuenta muy claramente todo lo que hace la red. Ariusa básicamente es una red de redes universitarias, entonces estamos aquí varias redes a nivel de Iberoamérica que coordinamos actividades. Básicamente lo que hacemos es reunirnos, cooperar, coordinar actividades, proyectos que ayudan a promover el compromiso de las universidades con la sustentabilidad. Entonces, allí en la página web podrán encontrar una gran cantidad de las cosas que hemos hecho, documentos y diferentes actividades en las que estamos trabajando permanentemente. Actualmente hay 28 redes universitarias ambientales con 442 universidades y otras IES de 16 países, principalmente de la región, los que ustedes ven aquí: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, una gran cantidad de países. Pero algo importante para destacar es que no solamente hay redes universitarias, sino que tenemos otras redes que podríamos llamar como redes proyecto, otro tipo de redes que trabajan a través de diferentes temáticas. Y justamente quiero poner el ejemplo, una de las últimas redes que los coordinadores aprobaron para la vinculación con Ariusa es justamente el observatorio. El observatorio, como más adelante Alejandro nos va a contar,
hace parte, es una red proyecto, por decirlo de alguna forma, de Ariusa. Entonces, no solamente tenemos redes constituidas por instituciones de educación superior, sino también otro tipo de redes, como el observatorio, que es una red más de tipo proyecto, y también la última red, por ejemplo, que se aprobó su vinculación en Ariusa, es AMUSA, que es una alianza mesoamericana de redes, que nos muestra también un tipo de red más de tipo regional. Entonces, en Ariusa estamos trabajando todo el tiempo, todas estas redes y otras redes que no están aquí su logo, universitarias, redes proyectos, redes regionales, quienes estamos trabajando para fortalecer ese trabajo ante los ODS y tener unas instituciones también que aporten a estos objetivos. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, a esa pregunta sobre las acciones que estamos realizando para poder hacer una transformación frente a los objetivos, desde la misma misión y los ámbitos de acción de Ariusa se promueve el trabajo frente a los ODS y cabe destacar, como también lo mencionó el doctor Anzola, que ese trabajo en redes muestra esa fortaleza ante el objetivo 17, ¿cierto? Que son las alianzas para lograr los objetivos. Consideramos aquí todos los coordinadores, las personas que trabajamos en Ariusa, por algo somos coordinadores de redes porque estamos convencidos de ese trabajo en alianza para poder lograr los objetivos. Desde la misión de Ariusa, que es promover el camino para la comprensión e implementación sistémica de la sustentabilidad en las universidades iberoamericanas a través de sus redes miembros, se muestra ese interés en fortalecer el trabajo ante los ODS y en trabajar de manera articulada. El ámbito de acción, la sustentabilidad universitaria, entendida como ese compromiso institucional que debemos tener cada uno de nosotros para la sustentabilidad, para la educación, para la sustentabilidad y también la gestión sustentable de los campus. Entonces, desde esta misión y estos ámbitos de acción, estamos mostrando ese trabajo articulado que venimos haciendo también para fortalecer los ODS. Otras acciones representativas que hemos venido haciendo y que hacen parte de nuestro plan de trabajo de estos 2 años es, por ejemplo, como ustedes lo ven acá, fortalecer justamente el trabajo frente a los ODS en nuestras redes y universidades, y pues una muestra de ello es lo que más adelante nos va a presentar justamente Alejandro, es el trabajo desde el observatorio, pero adicionalmente el trabajo que viene haciendo RISU, que es una red también proyecto dentro de Ariusa, quienes han venido también impulsando y han creado también documentos frente al trabajo que deben hacer las instituciones de educación superior frente a los ODS. Otra de las acciones que tenemos dentro de nuestro plan de trabajo es el fortalecimiento también de las acciones frente al cambio climático, que es un gran reto a nivel mundial que hemos venido fortaleciendo. Aquí, como lo mencionó también Beatriz, la persona de PENUMA, se ha venido apoyando al programa de Race to Zero, se tiene actualmente una mesa de trabajo en estos temas de cambio climático, y bueno, otra de las acciones que se va a desarrollar este año, por ejemplo, es ya el tercer foro de cambio climático promovido desde la red AMUSA, que es la Alianza Mesoamericana de Universidades, que hace parte también de Ariusa. Y finalmente, finalmente en esta diapositiva, el desarrollo de diferentes eventos virtuales que fomentan también el trabajo ante los ODS. Este año tenemos, digamos, una lista de varios eventos que vamos a realizar, como en abril, uno de educación ambiental, en cambio climático, celebración del Día del Ambiente, con diferentes panelistas e invitados que nos van a ayudar a discutir todos estos retos y su aporte entonces a los objetivos de desarrollo sostenible, y obviamente por ello hago énfasis aquí en estos 2 objetivos, el 13 de acción por el clima y el 4 de educación de calidad, que nos convoca a nosotros como Alianza de Redes. Y ya para ir cerrando, hemos también venido haciendo otras acciones como el desarrollo de una guía para la sustentabilidad en las IES. Ya tenemos un pequeño resumen que lo pueden encontrar en la página de Ariusa, pero estamos trabajando en un libro más grande que queremos entregar como aportes de Ariusa a las universidades, divulgar e incentivar el desarrollo de buenas prácticas en las IES, que se ha venido haciendo también en alianza con PENUMA a través de empujones verdes, pero que continuaremos desde Ariusa trabajando por ello. También otras acciones que hemos venido
apoyando y que vamos a trabajar en esta agenda de trabajo de Ariusa, es difundir todos estos programas de pregrado y de posgrado relacionados con estos temas que también se vinculan en esta Agenda 2030 y obviamente que el trabajo en conjunto con los aliados, y por eso pues aparece aquí el trabajo con ONU Medio Ambiente y por ello estamos también en este espacio dialogando con estos diferentes actores y diferentes aliados que nos ayudan a este camino y a este aporte a los ODS. ¿Qué acciones dejaría de hacer? Yo creo que, bueno, esta pregunta no la respondo, por decirlo de alguna forma, con la camisa de Ariusa, sino más de forma personal desde mi perspectiva y algo que pues hemos discutido con muchos de los colegas que nos reunimos todas las semanas a trabajar en estos temas. Por un lado, dejar de creer que el trabajo ante los ODS es de unos pocos, ¿cierto? A veces nos sucede en algunas instituciones, con algunos colegas que dicen, no, ese es trabajo allá de pronto de los que están más en los temas ambientales, de unas pocas personas, pero realmente es un trabajo que en nuestras instituciones debe estar permeando y ser transversal a todas las personas y poder llevarlo también a los grupos de interés externos, a diferentes actores con los que nos vinculamos desde la institución. Dejar de lado el individualismo, a veces pasa mucho, no solamente en las instituciones, que cada quien está jalonando por un lado y trabajando hacia su bien individual, ¿cierto? Nos pasa también en los gobiernos, en nuestros ministerios, en diferentes espacios, y creo que es de gran importancia que si queremos realmente aportar y cerrar, por ejemplo, una Agenda 2030 con una gran cantidad de aportes, debemos dejar el individualismo y pues obviamente, por ende, trabajar en equipo a través de redes. Y ya finalmente, ¿qué nuevas acciones propone realizar? Desde Ariusa, viéndolo desde esta forma como una alianza, hay muchas cosas que se pueden hacer y es, por ejemplo, movilizar y activar mucho más el trabajo de las redes y de las instituciones de Ariusa ante el logro de los ODS. A veces nos pasa, y también lo hablo como coordinadora de una red, que a veces nos toca estar de pronto jalonando mucho y tratando que las universidades se activen o que algunas redes trabajen más, pero creemos que debemos activar mucho más el trabajo, que todos aportemos de la misma manera para poder hacer unos aportes reales. Fomentar el aporte de las redes y de las instituciones al desarrollo de estrategias, de instrumentos nacionales, aportando a la toma de decisiones de los países en la región. Entonces es salir de pronto de ese papel desde la academia y poder aportar realmente a la toma de decisiones, al desarrollo de leyes y demás. Y bueno, yo les quiero poner un ejemplo, por ejemplo, desde RAUS, tuvimos la oportunidad de aportar, por ejemplo, a la construcción de la NDC en el 2020, a la actualización, lo cual se llevó, por ejemplo, a la Ley de Acción Climática aprobada a final del año pasado. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en la red argentina también tuvieron la posibilidad de aportar a este tipo de espacios y creo que eso nos va a mover mucho más y va a mostrar resultados y aportes reales como redes y como universidades. Hacer una autoevaluación de lo que estamos aportando para esa transformación, y una buena forma de iniciar entonces son los instrumentos que tenemos actualmente en el observatorio, que nos va a mostrar Alejandro más adelante. Es súper importante conocer qué estamos haciendo y hacer como esa evaluación nuestra y bueno, en cada una de las universidades. Y finalmente, también como lo mencionaban anteriormente, pasar de ese discurso a la acción, y eso se logra a través entonces de tomadores de decisiones convencidos, comprometidos, ¿cierto? Por ejemplo, nuestros rectores, y necesitamos entonces pasar un poco a hacer acciones mucho más puntuales, y ejemplo de ello, como les mencionaba, era empezar a aportar entonces también a esas decisiones y a esos instrumentos nacionales que pueden aportar en realidad al desarrollo de nuestros países. Eso era básicamente lo que les quería contar. Esto es algunas de nuestra red social que tenemos actualmente, el Facebook de Ariusa para que nos sigan, y la página web donde podrán encontrar la ampliación de esta información que acabamos de socializar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela María. Pasamos entonces a la presentación de Fernando Daniels. Fernando es máster en Salud Pública de la Universidad Laval en Canadá. Es especialista en evaluación de impacto ambiental de la Universidad de Concordia en Canadá. Durante más de 15 años ha trabajado en el campo de la cooperación en educación superior en América Latina. Ha dirigido la puesta en marcha de redes temáticas y de cooperación sobre diversos temas de educación superior, y actualmente, desde hace algunos años, es director de Planeación y Desarrollo de la Organización Universitaria Interamericana. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos, y tienes la palabra.
Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Y bueno, pues agradecerle a los organizadores, a la UDCA, al observatorio, a los diferentes aliados con esta iniciativa. Pues bueno, realmente estamos a escasos 8 años del plazo de la Agenda 2030. Y bueno, desde ya se puede anticipar que muchos de los objetivos no se lograrán. O sea que pues la acción urge, ¿sí? Y pues este tipo de eventos es más que pertinente y relevante en el contexto actual. Bueno, yo les voy a compartir algunas pequeñas slides. Como tengo algunas dificultades con compartir pantalla, los colegas de plataforma me van a colaborar con la presentación. Les agradecería si la pueden subir. Básicamente lo que les queremos compartir, doctor Fernando, un minutico y ya subimos la presentación. Unos segundos. Ok, gracias. Bueno, lo que le queremos compartir es una experiencia desde la Organización Universitaria Interamericana, que es una asociación de instituciones de educación superior. Tenemos un poco más de 40 años de experiencia. Como una de las características como organización es que, bueno, somos la única asociación de instituciones de educación superior que tiene presencia en todo el continente americano. Tenemos un poco más de 350 instituciones de educación superior, miembro, más varias asociaciones universitarias a nivel nacional que hacen parte de la organización y con una presencia en 28 países del continente, lo cual pues obviamente nos posiciona de manera muy favorable en cuanto a lo que nosotros llamamos, que pues para nosotros es parte de nuestro chip, lo que nosotros llamamos la interamericanidad, ¿sí? Pues como el nombre lo indica, Organización Universitaria Interamericana, pero también para nosotros el tema de la interamericanidad realmente es uno de los ejes centrales de nuestro quehacer. Casi todas las actividades que realizamos, obviamente trabajamos mucho en red, trabajamos desde el nacimiento de la organización a distancia por la misma presencia en varias regiones de la membresía, y una característica es que siempre buscamos en las diferentes iniciativas que llevamos a cabo de darle un valor agregado que es precisamente el valor de la interamericanidad. Es decir, pocas veces realizamos actividades de manera bilateral solamente con una institución, ¿sí? Generalmente tratamos en las diferentes iniciativas que promovemos de traer para el desarrollo de esas iniciativas pues la experticia de diferentes países, diferentes regiones, diferente tipo de instituciones, y pues obviamente que ese trabajo en red pues hace muchas veces la labor es un poco más, que toman un poco más de tiempo, necesitan un poco más de madurez, pero al mismo tiempo ofrecen un valor agregado que es el de la interamericanidad que muchas veces una institución, una universidad por sí sola no puede ofrecerlo. Entonces, bueno, me avisan cuando ustedes vean la presentación para continuar. Ya la estamos viendo, Fernando. Ah, bueno, perfecto. Entonces el que no la ve soy yo. Está bien. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es la UI? Pues bueno, como les indicaba, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objeto de la UI como organización? Pues realmente es contribuir a la transformación de las instituciones de educación superior, ¿sí? Realmente lo que buscamos es poder aportar a la educación superior a partir de esa transformación dentro de las universidades, ¿sí? Por esa razón es que la organización como tal tiene una membresía muy amplia. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Una membresía muy amplia, como les venía diciendo, más de 350 instituciones miembro, repartidas en 28 países del continente, organizadas desde el punto de vista del gobierno en 9 regiones. Y otra característica importante es que reunimos una gran variedad y representatividad de instituciones, es decir, tenemos instituciones grandes, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, Campinas en Brasil, ya ahí tenemos casi que 1 millón de estudiantes, pero también instituciones pequeñas, ¿sí? Instituciones laicas, la mayor parte, pero también un buen porcentaje de instituciones confesionales, y lo cual permite pues realmente tener una representatividad y una visión de conjunto de lo que son las instituciones de educación superior en el continente. Ahora, en ese contexto, pues realmente desde hace muchos años, de una u otra manera, venimos trabajando en temas relacionados con los ODS,
pero, ¿sí? Recientemente lo hemos vuelto explícito, ¿sí? Es decir, hemos sistematizado y explicitado, y esa es la experiencia que quiero compartirles a ustedes. La siguiente, por favor. El año pasado, ¿sí? Hace 1 o 2 años, comenzamos una discusión con nuestros miembros, un conjunto de universidades, de instituciones de educación superior en la región Canadá, ¿sí? Que tenían el interés y la preocupación de poder impulsar los estudios sobre los ODS dentro de las Américas, ¿sí? Puedes darle un poco más para ver una imagen que está ahí dentro de esa... Exacto. Entonces, un conjunto de 8 instituciones de educación superior de Canadá, Simon Fraser University, Royal Roads University, la Universidad de Laval, la Universidad de Sherbrooke, la Universidad de Montreal, la Universidad de Ottawa, Lakehead University, la Escuela de Administración Pública, recogimos y junto con los rectores y las directivas logramos recoger $100,000 para financiar investigación sobre los ODS, sobre el rol de las universidades en los ODS. Eso nos pareció a nosotros realmente muy importante porque, pues, no solamente porque es una iniciativa propia de las universidades que están colocando un fondo semilla para poder financiar investigación, sino también porque se recogió este fondo en la pandemia, ¿sí? Que fue un momento que, como ustedes saben, la pandemia ha afectado enormemente a las instituciones de educación superior. Pero pues a pesar de todas las restricciones presupuestales impuestas por la pandemia, pues logramos juntar este monto, este capital semilla de $100,000, y se hizo el lanzamiento de un proyecto que nosotros lo llamamos un proyecto de investigación universitaria colaborativa sobre la aplicación de los ODS. ¿Qué es lo que se busca dentro de este proyecto? Pues bueno, por un lado, promover la colaboración entre las instituciones miembros de la organización y las alianzas que tienen estas instituciones con sus comunidades locales para avanzar en el desarrollo, en el conocimiento, en la generación de conocimiento sobre la aplicación, el logro de los ODS a nivel territorial, a nivel local, a nivel de las iniciativas que llevan a cabo las universidades. Ustedes saben, hay muchos informes que realmente lo muestran ya. Probablemente las instituciones de educación superior, las universidades, son el sector institucional que más implicación tiene con el desarrollo de los ODS, ¿sí? Desde muchas perspectivas, muchos enfoques, algunos de ellos más orientados hacia el tema del desarrollo de la sustentabilidad, del desarrollo ambiental, pero se reconoce que realmente las universidades son institucionalmente es probablemente el sector más implicado con el desarrollo de los ODS. Por eso nos interesaba también, dentro del lanzamiento de este proyecto de investigación, ver esos modelos, esas buenas prácticas que se están generando, muchas veces que no pasan o sea, que son un proyecto, pero que no llegan a sistematizarse, a publicarse, a mostrarse de una manera más, digamos, comunicarse de una manera más amplia, ¿sí? Entonces nos interesaba también poder retomar estas experiencias para darles visibilidad y que pudieran servir de alguna manera de referentes, de modelo, de punto de partida para muchas instituciones que están interesadas en poder actuar sobre los ODS. Hicimos el lanzamiento en el mes de octubre del año pasado, en el marco de un gran evento que nosotros organizamos, el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional. Ahí se lanzó el llamado, con la perspectiva de financiar unos 10 proyectos de investigación entre las universidades. La siguiente, por favor. Los resultados, bueno, pues realmente fueron sorprendentes. Recibimos 234 propuestas, ¿sí? 234 propuestas de 13, 14 países, 83 instituciones que participaron ahí. Y bueno, pues obviamente también se ve un poco el activismo que hay en ciertas regiones, ¿no? Por lo menos de lo que más se recibió propuesta fue de Colombia, Chile, México, Ecuador y Argentina. Fueron los países que tuvieron más representatividad, y los otros países un poco en menor escala.
aunque es la primera edición que hacemos, es decir, este es un proyecto piloto que estamos haciendo, creo que muestra un poco la vitalidad, ¿sí? Cómo es el comportamiento de la implicación de las instituciones de educación superior por país, por región, dentro del tema de los ODS, ¿sí? Si me pasa la siguiente, por favor. Los temas también, pues una gran variedad de temas. Identificamos cerca de 25 temáticas diferentes, desde agricultura sostenible, turismo sostenible, educación, problemas de equidad, diversidad e inclusión, movilidad urbana, participación comunitaria, realmente pues una amplia gama de proyectos e iniciativas de investigación vinculadas con los ODS. Entonces ya para nosotros esto ha sido pues una gran ganancia, de ver pues la aceptabilidad, el interés en muchas regiones y la gran amplitud de iniciativas que se están viendo. De estas 234 propuestas que recibimos, se escogió un shortlist, se escogieron 30 propuestas que están en este momento preparando la propuesta completa que se entregará a final de este año, a final de este mes, disculpen, y de los cuales se financiarán, tenemos la expectativa de financiar 10 proyectos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos gustaría compartir dentro de esta iniciativa para responder un poco a las preguntas que nos formulaban y también pues para ver cómo este proceso puede contribuir a estimular, a sistematizar la participación de las instituciones de educación superior para el logro de los ODS? Bueno, una de las evaluaciones que podemos hacer nosotros de este conjunto de propuestas es que si bien hay un gran activismo, un gran interés en diferentes temáticas para participar las universidades dentro del logro de los ODS, había una pregunta que era fundamental dentro de este formulario, dentro de este primer llamado, que era cómo se iba a abordar la problemática de los ODS dentro del proyecto de investigación, ¿sí? Y veíamos varias falencias a ese nivel. Es decir, muchas veces se asume que ciertas temáticas, por el hecho de estar vinculadas con una temática específica de los ODS, ya están complementando esos ODS. Pongamos el caso del ODS 4, donde se recibieron muchas propuestas, del ODS sobre educación. Es decir, no todas las iniciativas que favorecen la educación necesariamente están favoreciendo el logro de los ODS. ¿Y por qué? Porque vemos que realmente dentro de la arquitectura, dentro de la estructura de los ODS, hay fundamentos que es importante tomar en cuenta. Es decir, si hablamos del ODS 4, el fundamento es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover las oportunidades de aprendizaje a todo lo largo de la vida para todos, ¿sí? Es decir, hay 4 fundamentos que son centrales a este ODS: el tema de inclusión y equidad, el tema de igualdad de género, el tema de calidad, sobre todo en la mejora de los resultados de aprendizaje, y el tema de oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida. Estos 4 aspectos son el fundamento del ODS, ¿sí? Y no se puede tener una perspectiva, una intervención crítica sobre los ODS si no se abordan desde esta perspectiva. Es decir, no todas las acciones que van que tienen un impacto sobre la educación van a tener un impacto sobre el ODS 4. Para que haya un impacto sobre el ODS 4 se necesita trabajar específicamente los fundamentos. Es decir, se necesita que sea una propuesta que busca una educación transformadora, que busca la inclusión y la equidad, que busca mejorar los resultados de aprendizaje, que busca mejorar la oportunidad de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces vimos muchas deficiencias a ese nivel, ¿sí? Es como, a veces, bueno, si lo caricaturizamos un poco, es como pensar que un proyecto de granjas colectivas necesariamente va a apoyar el ODS sobre la lucha contra el hambre, ¿sí? Es decir, sí puede serlo, pero no necesariamente. Y en ese sentido, y ahí es donde iría para el aprendizaje y quizás la acción futura que esperamos se desprenda de esto, es necesario trabajar de manera más sistematizada en la comprensión de cuáles son las variables fundamentales para obtener
para el logro de los ODS. Es decir, el ODS no es solamente un título, ¿sí? No solamente es equidad de género, no solamente es educación, no solamente es lucha contra la pobreza, sino que realmente en cada uno de los ODS hay una estructura de pensamiento, una estructura de acción que es la que indica el camino para poder tener una intervención efectiva. Y eso fue una de las dificultades que vimos en buena parte de las propuestas que llegaban. Es decir, a la pregunta, ¿cómo va a abordar el tema de los ODS? No había una argumentación, ¿sí? en muchas propuestas. Es decir, había muchas buenas intenciones, pero no una argumentación sólida de trabajar directamente sobre las variables. Consideramos que este proyecto de investigación colaborativa que estamos promoviendo precisamente tiene uno de esos objetivos, es poder de alguna manera fomentar una comprensión profunda de los ODS y sobre todo una comprensión que permita a las instituciones de educación superior vincularse de manera efectiva con el logro de resultados para los ODS. Entonces, bueno, eso sería lo que tendría para compartirles el día de hoy. Sí, yo sé que Orlando indicaba que le interesa mucho la discusión, el intercambio. Entonces, bueno, ahí doy por concluida la presentación. Orlando, muchísimas gracias y te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Fernando, sobre todo por el esfuerzo por ganar un poco de tiempo. Pasamos entonces por la última presentación a cargo de Alejandro Velasco. Él es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene un MBA en Gestión Sostenible de la Universidad Lofana de Alemania. Es estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Vecta, también en ese país, y docente e investigador de esa misma universidad. Es director general del Instituto Cultural Colombo Alemán y desde el año pasado es integrante muy activo del equipo de investigación del observatorio. Él nos va a hacer entonces una presentación justamente sobre lo que estamos desarrollando en el observatorio. Adelante, Alejandro, por favor, y gracias. Orlando, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes y también a los colegas que me presidieron. Esperanzadoras las acciones que nos mostraba el doctor Pedro con acciones específicas frente a la generación de competencias para el desarrollo sostenible con el bootcamp. También la doctora Martins cuando nos compartía el preocupante estado de los límites planetarios y la acción urgente que debíamos desarrollar. También al doctor Anzola, pues muchas gracias por resaltar los logros de Colombia frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, es nuestra labor, no solo desde el observatorio, sino de todas las partes interesadas, hacer seguimiento y diagnóstico para medir si esas acciones realmente son suficientes a los desafíos actuales. Y Ángela, pues muchas gracias por mostrarnos también el esfuerzo de cooperar en red, que definitivamente es clave, y sobre todo la visión sistémica que tiene Ariusa en este sentido. Y también Fernando, por resaltar el rol de las instituciones de educación superior frente al desarrollo sostenible y hacer ese llamado o resaltar ese llamado que se hace para que tengan una influencia mucho mayor en el escenario del desarrollo de políticas. Yo, como decía Orlando, voy a referirme al trabajo que hemos desarrollado en el observatorio. El observatorio, pues seguramente muchos conocen de qué se trata. Los que no, pues el observatorio es un programa interinstitucional de investigación, extensión y educación continua sobre el compromiso de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe con el ambiente y la sustentabilidad. Pero también actúa ahora como una red, proyecto, como le mencionaba mi colega Ángela. Y yo hoy lo que quiero es referirme a el estado del arte de lo que nosotros como red realizamos frente a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para eso quiero traer históricamente en la relación entre las instituciones de educación superior y el desarrollo sostenible, que viene desde el 72 con la conferencia de Estocolmo, pero también quiero destacar mucho porque en muchas publicaciones no se hace evidente que fue
en el 85 con la Cuarta de Bogotá de Universidad del Medio Ambiente, donde ya se hablaba de una hoja de ruta y de una visión sistémica, principalmente al comienzo desde el desafío ambiental, pero también trasladándose al desarrollo sostenible, y de ahí en adelante, pues con una serie de declaraciones, pasando por los objetivos del milenio y cómo las universidades reaccionaban a ese llamado urgente, digamos, que se realizaba para llegar al escenario en el que estamos ahora con la Agenda 2030 y con la última hoja de ruta que se lanzó de la educación para el desarrollo sostenible para el logro de los ODS y esta década de acción a la cual pues ya nos queda poco tiempo. Entonces, respecto a las preguntas por las cuales fuimos invitados, ¿qué acciones se están desarrollando y qué acciones deberíamos seguir haciendo? Yo quisiera hacer énfasis en que ahora tenemos un enfoque institucional integral, un enfoque de toda la institución para hacer diagnósticos y fomentar las prácticas transformadoras. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en todas las áreas sustantivas de las instituciones de educación superior se actúe: gobierno, formación, investigación, gestión y, por supuesto, la relación que tiene la institución con la comunidad. Y trasladar ese sistema institucional ambiental a un enfoque institucional integral que tiene algunas características adicionales que hemos tratado en un proceso de co-creación y diálogo con el equipo de trabajo del observatorio, donde hemos tratado el tema mismo de la transformación de las instituciones hacia el desarrollo sostenible, el tema de las visiones de mundo individuales, institucionales, pero también de cómo las redes contemplan su rol frente a la cooperación. También pues adoptando estos esfuerzos que ha hecho UNESCO sobre los escenarios de futuro de las instituciones de educación superior y cómo estos resultados pueden ser analizados para tomar en cuenta acciones y también, sobre todo, tener en cuenta las transversalidad de las competencias claves para el desarrollo sostenible que ya el doctor Pedro nos relacionaba que se realizan. Y esta visión es la que nosotros hemos concentrado en el tercero de los formularios del observatorio, que trata del compromiso con los ODS, y es un formulario para el diagnóstico del conocimiento, compromiso y aportes de las instituciones de educación superior a la Agenda 2030. Por supuesto que invito a que consulten en el link que está acá, si algún colega me ayuda con el link en el chat, para que los que están presentes y no se han inscrito como institución, pues se registren para participar de este diagnóstico. Este trabajo, pues ha sido un trabajo, como les decía, con una visión sistémica y holística, pero acá quiero referirme también a la segunda pregunta sobre qué acciones deberíamos dejar de hacer. Y ya algunos colegas lo mencionaban, pues tener enfoques parcializados e individualizados, es decir, actuar simplemente, por ejemplo, en el desarrollo curricular o en frente a gestión y ordenamiento, en enfocarnos únicamente en que tengamos campus verdes, que por supuesto que son acciones que suman, pero acá la clave es tener una visión holística, y es lo que nos ha demostrado los estudios de caso y la ciencia hasta el momento. Y respecto a la perspectiva y el enfoque hacia los ODS, pues que se tenga en cuenta su indivisibilidad y sobre todo la interrelación que tienen cada uno para no realizar acciones parcializadas y únicamente decir, actuamos en estos, por supuesto que tenemos algunos objetivos prioritarios, pero tener en cuenta que ninguno de ellos se relaciona por sí solo. Entonces, también a qué acciones deberíamos dejar de hacer, quiero referirme a un esquema que hemos analizado con el equipo también sobre esta visión de mundo institucional, de visiones, por ejemplo, instituciones tradicionales donde el enfoque principal era o es en algunos casos la autoridad, la jerarquía, que en tema de educación son centrados en los exámenes, que en investigación, por ejemplo, simplemente se mide el éxito por los rankings, factores de impacto, o donde el gobierno o la gobernanza tiene el enfoque en enseñanza, investigación básica y transferencia tecnológica, construir estos edificios que decíamos para tener un campus verde, y
pero esto es lo principal, tener enfoques unidimensionales de la sustentabilidad. Entonces, pues claro que podríamos seguir nombrando algunas de las acciones que se deberían dejar de hacer para trasladarnos a una institución integradora, donde, o sea, todas las acciones que nos impidan tener, por ejemplo, una visión sistemática, en términos de educación, un sistema centrado en el sistema holístico, donde sea un enfoque en la persona de forma integral, donde sea un aprendizaje basado en la investigación, donde, por ejemplo, en temas de investigación sea una investigación transdisciplinar, co-creativa, donde las universidades tengan el concepto de crear transformaciones sistémicas, y esto es clave para el desarrollo porque, como nos mencionaba la doctora Martins del PENUMA, los límites planetarios están llegando a un límite donde lamentablemente las acciones individuales no alcanzan, sino necesitamos acciones sistémicas para lograr bajar esos límites que se vuelven alarmantes y donde tenemos incertidumbre. Y también que en el tema de investigación, pues las universidades tengan un enfoque de laboratorios vivientes, un tema que lo hemos visto ya en muchos artículos, y que en temas de gobierno, por ejemplo, sean instituciones que se vuelvan un lugar de encuentro, reflexión e inspiración, más allá de un espacio exclusivo de enseñanza, y donde también, por supuesto, el enfoque sea un enfoque de una institución de forma integral para la sostenibilidad. Bien, entonces, estas acciones, ¿qué nuevas acciones se deberían realizar para contestar la tercera pregunta que nos convocó? Bien, pues educar, pasar de la educación en los ODS a una educación para los ODS. ¿Qué quiere decir con esto? Y esta es una perspectiva pues, que hemos compartido con algunos compañeros, pero que también quiero dar desde mi perspectiva personal, y es que nosotros tenemos una formación donde pensamos que este es lo que debemos aprender, pero realmente los ODS son un resultado de unas acciones que las instituciones y las sociedades pues, realizan. Y esto ya basándonos por ejemplo, y como lo mencionaba anteriormente el doctor Pedro, que están enfocados en nuevas dimensiones de aprendizaje, no nuevas, pero incluirlas de manera significativa. La dimensión del aprendizaje cognitivo, la dimensión del aprendizaje conductual, es decir, orientarnos a la acción, y también la dimensión del aprendizaje socioemocional, sobre cómo nos relacionamos con los demás, pero por supuesto orientados a la Agenda 2030, que nos deja un lineamiento, digamos, claro, un camino, una hoja de ruta que realmente antes nunca teníamos. Entonces, esas nuevas acciones están basadas en una nueva gestión y un liderazgo, y esto es clave. Todo lo que nos apoye a transformar las instituciones desde los enfoques tradicionales a los enfoques integradores es lo que deberíamos propender. Y, por supuesto, eso no se logra sin la cooperación. Y esa mayor cooperación es la que nosotros realizamos actualmente con, por ejemplo, UNESCO y ESAL, con el PENUMA desde hace varios años, y el trabajo en redes para lograr esta transformación con acciones específicas. Entonces, para terminar, la propuesta también de qué acciones deberíamos realizar, bueno, entonces, dar continuidad a esa formación y diagnóstico sobre el compromiso de aportes de las instituciones a los ODS, con agendas puntuales, por ejemplo, al 2030, tener un diagnóstico y una plataforma de co-creación y de diálogo específico, por ejemplo, cada 2 años a partir de este año, donde ya lo estamos realizando. Y con esto, pues ya dejo la invitación a que continuemos con el diálogo y la discusión frente a cómo transformar nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación, e igualmente a todos los invitados que nos han hecho sus respectivas presentaciones. Estoy un poco preocupado por el tiempo del que disponemos. De ninguna manera, pues este evento puede llegar a las 11 o más allá. Tenemos entonces 15, 20 minutos para continuar con este diálogo. Tenemos por prevista una sección de preguntas. Nosotros, a través de Jimena
hicimos un registro previo de los participantes o de los interesados en este evento y en el tema que estamos tratando, y honestamente se recogieron o recibimos cientos de preguntas, literalmente cientos de preguntas. Imposible ponernos a responder cada una de esas preguntas. Yo creo que encontré varias, pero una que es absolutamente pertinente con el título que nos ha convocado a este evento es el de las transformaciones de la educación superior que se requieren para poder responder adecuadamente al cumplimiento o al compromiso de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, creo que nos vamos a limitar a una sola pregunta que es para todos y cada uno de ustedes y de los que están participando en este foro, y sería en concreto cuál consideran que sería la principal transformación que debería lograrse en las instituciones de educación superior de la región para contribuir efectivamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces les pido una intervención breve a cada uno de ustedes, básicamente enfatizando cuál sería esa principal transformación. Esta respuesta nosotros y las preguntas y los comentarios que hemos recibido de los cantidad de interesados en participar en este evento, pues los vamos a utilizar como insumo para algo que ya habíamos dicho que es una tarea que estamos desarrollando, es la construcción de un documento colectivo de nuestra posición frente al tema que nos convoca, el de la educación superior y los ODS. Entonces, en concreto, les dejo esa pregunta: ¿cuál, en opinión de ustedes, de cada uno de ustedes, es la principal transformación que deberíamos promover en nuestras instituciones para contribuir al cumplimiento de los ODS? Adelante, no sé quién quiera comenzar. El doctor Pedro, por favor. Sí, bueno, en realidad es para decir que es una pregunta muy difícil, es fácil de formular, pero muy difícil de responder porque la variedad de realidades institucionales, incluso dentro de un mismo país, y de niveles de compromiso también es muy elevado, ¿no? Yo quizá utilizaría la pregunta como una oportunidad, digamos, para destacar aquello en lo que tal vez las universidades de nuestra región todavía no brillan suficientemente. Es decir, yo creo que por una parte, como hemos visto muy bien, tenemos grandes experiencias en términos de sostenibilidad del campus, o sea, de la vida cotidiana del campus, con algunas historias muy graciosas que me guardo para otro momento tal vez, pero realmente, digamos, a pesar de los costes inherentes que esto supone, yo he visto un movimiento muy importante en ese ámbito. En segundo lugar, creo que también las universidades están avanzando mucho en el ámbito de su compromiso a través de la investigación con algunos de los objetivos, y me da la sensación que incluso en nuestra región, donde la investigación en ciencias humanas y sociales es superior en volumen al de las restantes ciencias, hemos hecho grandes avances también en términos de género, en términos de lucha contra la pobreza, etcétera. Es decir, que hay un capital muy importante. En términos de enseñanza, no tanto, yo diría, desde la perspectiva que yo sugerí de la sostenibilidad incorporada en los distintos... Oigo ahora. No tanto de la sostenibilidad incorporada en todos los programas, que eso es algo en lo que nosotros hemos lanzado una iniciativa, sino más bien en la incorporación de programas sobre sostenibilidad. Creo que ahí también se ha avanzado mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Perdón por ser tan largo y llegar al final rápidamente, ¿no? Yo creo que nos falta maximizar las oportunidades que las universidades tienen para liderar digamos, las transformaciones de las comunidades en las que sirven. Es decir, tanto desde el punto de vista de apoyo de las múltiples iniciativas comunitarias que se están desarrollando, como desde el punto de vista de la transferencia de contenidos, de oportunidades, etcétera, yo creo que las universidades probablemente podrían hacer más. Y si tuviera que quedarme solo con una cosa, diría que ese es quizá el aspecto más débil, aunque me gustaría mandar un mensaje claro de que en este continente, y hay encuestas que así lo demuestran, el compromiso de las universidades es clarísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro. No sé si hay alguna otra respuesta a esta pregunta. Veo varias levantadas. Al doctor Anzola, Ángela María, Alejandro. Ana María primero y con mucho gusto después. Adelante, gracias, Ángela María.
Bueno, sí, totalmente de acuerdo con el doctor Pedro. Creo que habría que analizar primero, porque si vamos a revisar cómo esa amplia gama de instituciones que componen, por ejemplo, las redes, los niveles de avance son muy distintos. Entonces, creo que lo primero, como mencionaba yo en la presentación, es hacer una autorreflexión, una autoevaluación realmente de cómo estamos. Y por ello creo que este tipo de herramientas como este instrumento dentro del observatorio es de gran importancia, porque este tipo de instrumentos nos ha permitido a las universidades analizar cómo estamos, ¿no? Y es lo primero, saber cómo estamos para poder plantear hacia dónde vamos. Entonces, lo primero que debemos tener para hacer esa transformación es conocernos, y pues aquí aprovecho para invitarlos a todos a diligenciar el instrumento en el observatorio. Y a partir de ello, pues obviamente, también como lo indicaba el doctor Pedro, hay muchos avances en diferentes universidades, instituciones, pero sí debemos considerar nuevamente lo que mencionaba en la presentación, y es pasar de conocer, ¿sí? Ya la mayoría conocemos los objetivos, la agenda, de pasar del conocer y de enseñarlo solamente en el aula a mostrarlo también desde las acciones. Y pues para ello muchas de las acciones que por ejemplo desde Arius hemos venido fomentando, como la guía, pues ya más aplicada a la acción en la institución, son de gran relevancia. Entonces yo creo que sería un buen comienzo, aunque no hay una respuesta 100% para esta pregunta. Gracias. Sí, gracias. No, yo quisiera comentar que el tema pospandemia nos obliga indiscutiblemente a buscar caminos para fortalecer toda la educación superior, y fortalecerla porque de la pandemia se identificaron muchas debilidades. Si yo como rector tuviera que hacer una recomendación, la primera que haría es la necesidad de revisar los contenidos de formación de todos nuestros programas. Indiscutiblemente ahí que las mismas metodologías que utilizamos para formar tienen que ser replanteadas. Y el doctor Pedro dijo una cosa muy importante en sus primeras frases de su presentación, y era que estamos acostumbrados a formar para el mediano y largo plazo. La importancia de buscar caminos para formar en el corto plazo y entregar urgentes competencias a las personas que estamos formando, para que muy rápidamente puedan impactar a la sociedad con su competencia, con su conocimiento, es una de las prioridades. Pero entre muchas, insisto, que nosotros tenemos que entrar a mirar lo que es el fortalecimiento de la educación superior después de la pandemia. Muchas gracias, doctora Sola. Alejandro, ¿tenías algo? Sí, gracias, Orlando. Bueno, por supuesto es una pregunta que podría responderse en tal vez meses de co-creación con colegas. Sin embargo, que tenemos adelantos importantes y que nos muestra la ciencia actual y los lineamientos y las hojas de ruta, y es que principalmente necesitamos para esa transformación reflexionar sobre si los valores institucionales de cada universidad, institución de educación, facilitan el logro de los objetivos. No estamos diciendo que haya valores buenos ni malos, sino que si esos que actualmente tengo, que probablemente llevan en algunas universidades más de 100 años, más de un siglo, hoy actualmente me sirven para lograr los objetivos. Después de esa reflexión sobre valores institucionales que tal vez yo mencionaba en alguno de las diapositivas, también hacer énfasis en esos objetivos de aprendizaje y en las competencias clave para el desarrollo sostenible, que ya realmente hay, desde hace una década la ciencia nos ha mostrado, porque si nosotros logramos desarrollar competencias clave en nuestros docentes, en nuestros investigadores, en nuestros estudiantes, los resultados van a ser el logro de los ODS. Y ahí es donde hago también desde mi perspectiva el llamado a que la transformación por ahí podría arrancar, obviamente con lo que dijeron mis colegas anteriormente, sumado. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, como les decía, estoy preocupado con el manejo del tiempo para que no se extienda demasiado, y las dos últimas partes del foro organizado era esta sección de preguntas y una sección final de diálogo para explorar posibilidades de cooperación.
tratando de juntar ambas cosas. Entonces, una propuesta particularmente pues, para todos quienes nos acompañan y seguramente colegas de otras redes que luego podemos mencionar. Es que hemos recibido, como les decía, varios cientos de preguntas. Tenemos que hacer un manejo de esas preguntas, lo consideramos desde de una información de la mayor importancia, pero en concreto, y esto no lo he hablado previamente con nadie, es comprometámonos colectivamente, en la medida que podamos cada una de las instituciones y las personas que nos han acompañado aquí en este foro, a organizar un evento en que respondamos, en que intentemos responder lo que consideremos las preguntas más importantes a los colegas, de tal manera que efectivamente no sea una invitación a preguntar y a participar y luego no la atendamos debidamente. Entonces, es una propuesta de, digamos, de si estamos en la posibilidad de pensar en un evento, acordamos dentro de cuánto tiempo, no sé, un mes, mes y medio, 2 meses máximo, para organizar un evento, digamos, en lo posible con estas mismas instituciones y alguna otra, para responder ese tipo de preguntas que son de todo tipo. Por ejemplo, que yo hice una primera análisis de esas preguntas, la pregunta era esta, digamos, que exactamente cuáles son las propuestas de transformación que podemos formular, si es posible organizar la acción de las universidades de una manera sistémica, integral o transversal, que fueron preguntas bastante reiteradas, qué mecanismos de cooperación o de apoyo qué pueden contar las universidades para avanzar en su trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que Jimena y yo nos podemos comprometer a organizar esta serie de preguntas, presentarlas con el equipo y organizar un evento que dé respuesta a esto, digamos, para que no sea claro que solamente se trata de hacer exposiciones de lo que hacemos o presentaciones de lo que hacemos, sino un diálogo efectivo con los colegas que están interesados en los temas que tratamos. Y esa es como una primera propuesta de cooperación. Ustedes nos dirán si es posible y nos vamos a estar comunicando con ustedes para ir concretando esta idea. Y el segundo tema de cooperación específica lo planteó Alejandro al final de su intervención. Es claro que este proceso es parte de la preparación que estamos haciendo desde América Latina en respuesta a la consulta de IESAL para llevar una posición de América Latina frente a los temas distintos de la Conferencia Mundial de Educación Superior, pero en este caso específicamente con respecto al tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y le entendí a Alejandro que su propuesta era acordar entre nosotros una agenda para hacer el seguimiento y evaluación de este proceso en los años que restan, digamos, de esta Agenda 2030 hasta dentro de 8 años. Entonces, la propuesta concreta es ¿qué piensan ustedes? La pregunta concreta es ¿qué piensan de esta propuesta? Si podemos empezar a acordar una agenda de cooperación entre todas estas redes, las que están aquí presentes y otras con las que trabajamos de manera permanente, en función de eso, acordar una agenda de seguimiento y de evaluación permanente de los avances de nuestras instituciones de educación superior con respecto al a nuestros aportes al cumplimiento de los ODS. Los escucho pues, básicamente sobre esas dos propuestas. Sí, Orlando, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero quisiera introducir algo que ocurre hoy en día. Las redes disciplinares, las redes de escuelas, las redes de facultades existen y tenemos muchos ejemplos de redes universitarias que estimulan mucho este trabajo. Pero recomiendo de manera muy especial que se fortalezca el establecimiento de redes de facultades, de redes de escuelas específicas, porque eso nos va, digamos, a favorecer, a estimular mucho más el intercambio y aprender de experiencias que pueden ser mucho más positivas que empezar trabajos de cero. Esa es mi recomendación. Correcto, muchas gracias. No sé si hay alguna intervención sobre esa propuesta o sobre ese par de propuestas. Un comentario sobre lo que dice el doctor Anzola. Básicamente, esa creo que es una propuesta que le cae muy bien a Ariusa porque lo he comentado con otros colegas, nosotros, y lo presentó Ángela María, nosotros nos hemos desarrollado con base en redes nacionales y en redes temáticas.
Y entonces, la posibilidad de crecer por el lado de redes nacionales ya está llegando a su techo, porque nosotros estamos cubriendo casi pues, la mayor parte de los países. Pero tenemos una posibilidad de desarrollarnos en el sentido que lo plantea el doctor Anzola, con redes temáticas específicas. Nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, redes temáticas sobre el tema de cambio climático, pero no hemos trabajado el tema de equidad de género, o el tema de pobreza, o el tema del desarrollo industrial, etcétera, ¿sí? Que son temas planteados por los distintos objetivos. Entonces yo recojo esa propuesta del doctor Anzola y la llevamos a la discusión en Ariusa en términos de perspectivas de crecimiento con un nuevo tipo de redes. No sé si hay algún otro tema sobre este punto. Sí, de pronto el doctor Pedro, no sé si te oí correcto, gracias. Sí, yo nada, quisiera decir algo que dije muy al principio, y es que en cualquiera de estas iniciativas, por favor, cuenten con nosotros. Es decir, nosotros no somos una institución, pero en cualquier caso, si en algo podemos apoyar, para eso estamos. Por tanto, ojalá estas iniciativas de abajo hacia arriba, bottom up, fructifiquen y desde luego cuenten con nosotros y con el respaldo de la UNESCO. No hay nada en estos momentos más importante que es dar un espaldarazo a la agenda que compartimos. Muchísimas gracias, y con esto les anuncio que en unos breves instantes me tendré que retirar porque tengo que participar en otro evento. Ha sido un placer y un honor. Gracias, doctor Pedro, muy amable. Gracias. Y yo creo que también estamos, o sea, con esta intervención y con todos los demás colegas que han participado, estamos seguros porque se ha mostrado aquí que muchas redes, muchas acciones de cooperación ya venimos realizando desde hace tiempo. Entonces simplemente se trata de fortalecer nuestra agenda de trabajo común y fortalecerlo en la línea 2 o 3 que hemos esbozado apenas ahorita en esta reunión y las presentaremos de manera la más ordenada posible en unas próximas reuniones de trabajo que tengamos entre nosotros. De verdad les reitero a todos su apoyo y su participación en este evento. Desde la universidad lo valoramos muchísimo. En lo personal yo estoy agradecido con cada uno de ustedes, perdón, por responder a esta invitación, y dejo entonces en manos de Jimena el cierre de este evento. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Muchas gracias a todos los participantes por las excelentes intervenciones que tuvieron hoy aquí, viendo en el chat los comentarios de la gente. Pues la verdad que ha sido muy motivador para todos, muy enriquecedor y sobre todo con una visión de futuro, una visión integradora de lo que es todo este tema. Y yo creería pues que las propuestas que han salido de aquí se puedan llevar a la práctica. Desde la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales pues estamos muy dispuestos pues a darle continuidad a todos estos espacios, a todas estas conversaciones, ojalá con todos ustedes, ojalá con más redes y más organizaciones que se nos unan, porque finalmente los objetivos son comunes. Y bueno, estaremos entonces en contacto con todo. Tenemos una lista enorme. Tuvo algunos problemas el día de hoy para ingresar a la plataforma, lastimosamente, esa es la ley de Murphy. Pero toda esta grabación pues la compartiremos con todas las nuevas invitaciones que hagamos a este tipo de espacios también. Y bueno, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Gracias, Orlando, también por el trabajo realizado. Gracias a todos. Feliz día. Muchísimas gracias. Gracias, feliz día. Gracias, un placer.